Este es un tema muy trabajado por el psicoanálisis, el psicoanálisis freudiano y otros post-freudianos. Lacan pues, ha también trabajado mucho este tema. Y yo desde la psicología junguiana y particularmente desde la psicología arquetipal, voy entonces a aproximarme al deseo, eh, eh, bueno, desde esta particularidad que sería lo mítico y lo arquetipal. Hace 2 años en Madrid tuve la oportunidad de participar en un evento donde había un profesor de la escuela de otro psicoanalista lacaniano, pues que desde allí también participó. Y fue bien interesante entonces poder ver todas estas conexiones que estos otros psicoanalistas pues tienen sobre el deseo. Yo me voy entonces a dirigir desde la mitología y desde el arquetipo, ¿no? Bueno, me refiero al mito. Cuando Afrodita dio a luz a Eros, el muchacho era hermoso y parecido a su madre Afrodita en todo, solo que no llegó a una estatura adecuada para su belleza, ni se hizo robusto. Por mucho tiempo tuvo el tamaño de cuando nació. Vemos entonces ese Eros como un jovencito retosando, siempre pequeño. Esto desconcertó a su madre y a las musas que lo amamantaban, quienes se presentaron ante Temis y le rogaron que les diera una cura a esta extraña y asombrosa desgracia. Entonces Temis dice, voy a resolver tu dificultad. No has conocido la naturaleza de tu hijo. Cierto es que tu verdadero Eros, Afrodita, pudo nacer solo, pero no puede crecer solo. Si deseas que Eros crezca, necesita a Anteros. Estos dos hermanos serán de la misma naturaleza y cada uno será la causa del crecimiento del otro. Porque como se ven ellos mismos, así crecerán, pero si alguno se queda solo, ambos se consumirán. Entonces, Afrodita dio a luz a Anteros y Eros creció de inmediato. Sus alas brotaron, se volvió alto, siendo las circunstancias de su creación tan excepcionales, con frecuencia atraviesa increíbles vicisitudes, ahora creciendo, ahora decreciendo y de nuevo creciendo. Pero siempre necesita a su hermano consigo. Sintiendo lo grande, él lucha por demostrar que es más grande o cuando lo ve pequeño y delgado, con frecuencia se desgasta sin querer. Esto es bien interesante, una imagen que conseguí buscando pues, algún material sobre esto, que por cierto hay un libro de un analista junguiano que se llama Anteros, un mito olvidado, de Fondo de Cultura Económica. La imagen que les quería pasar es la placenta se convierte en el embarazo en un hermano de ese ser que se está gestando, que le da vida a ese ser. Y que cuando nace pues ese niño o niña, eh, la placenta muere. No es el caso de Antero, pero me pareció interesante pues que hay un otro, un gemelo, que le está proporcionando pues vida, movimiento, etcétera, al niño, al bebé. Encontramos un complemento fraternal de opuestos, Eros, Anteros. A Eros se le otorga la luz y a Anteros la oscuridad. Y vamos a ver que entonces va a haber una interconexión entre ellos dos, que también van a tener algunas veces la luz para Anteros y la oscuridad para Eros, que no se quedan fijos en esa información. Anteros es hijo del guerreador y conflictivo Ares, Marte, su hermano Eros, en una genealogía,
es hijo de Hermes, Mercurio, el constructor de puentes, el conector de mundos. Anteros parece representar una deidad oscura, un vengador de ofensas contra el dios del amor, pero también lo imaginaron como una fuerza opuesta sin la cual Eros no puede madurar. Hay un intercambio de poder, no un ejercicio de poder. Hay un antero sombrío en la naturaleza de Eros. Tradicionalmente se define a Eros como una patología de los sentidos que socava la razón y amenaza el alma con la condenación eterna, y se describe a Anteros como opuesto a Eros. Eros es búsqueda, el que ama, desea lo que no tiene. Hay una fuerza dinámica de gran movimiento. El deseo mueve. Eros y Anteros, en oposición, cara a cara, sugieren compensación psíquica o incluso equilibrio dinámico. Anteros es tanto el patrón del amor mutuo como el oponente de Eros. Y existe una tensión entre luz y oscuridad entre los dos hermanos. Si Eros representaba el deseo irrestricto, ante Eros representaba el amor racional o razonable. Si Eros representaba el deseo egoísta que buscaba su propia satisfacción, entonces ante Eros representaba el amor mutuo o recíproco. Eros era ciego y Anteros vidente. Cuando Anteros estaba presente, Eros aparecía aún más grande y bello, mientras que en su ausencia el amor parecía mermarse. Representan los opuestos de una pareja intrapsíquica fraternal, una pareja compensatoria, uno creciendo y el otro menguando, pero siempre implícitos en la presencia del otro como una fuerza dinámica. Sin Anteros, a Eros le faltaba la oposición que definía su propio ser. Eros es una fuerza cósmica universal que surge del caos primordial. Es el principio de atracción. Por un lado produce grandes placeres y por el otro es miseria y nos hace miserables. Los dioses celebraron el nacimiento de Afrodita con un banquete donde asistió Poros, dios del recurso que expresa plenitud. A mendigar ante su puerta se presentó Penía, diosa de la carencia, pobreza e indigencia. Ella estaba falta de todo lo que Poros poseía. Poros, embriagado, se durmió y Penía aprovechó, se acostó con él y así concibió a Eros. Eros se convirtió en acólito y escudero de la diosa, en amante de la belleza. Eros es pobre y rico a la vez. Es duro, rudo, va descalzo y carece de hogar. Duerme a la intemperie, en el suelo. Ruega sin cesar. Algunos le ponen una venda en los ojos para mostrar que es ciego, y otros un dedo sobre los labios para indicar que requiere discreción. Por lo que recibe de su padre, es valiente, audaz e impetuoso, cazador extraordinario, trama intrigas, es sabio, fértil en recursos y encantador. El Eros procreado por esta pareja es el deseo que se enciende. Está aquejado de irracionalidad,
y de una eterna privación equivale al amor fatal de Narciso por su propia imagen reflejada en las aguas. Sucumbe al deseo, la sed se convierte en raíz de su existencia en el tiempo. Así, la razón unida a lo irracional ha producido, a partir de un deseo errado y de una sustancia insuficiente, algo perfecto e impotente, algo indigente nacido de un deseo ilusorio y de un intelecto. Y él, el eros, permanece suspendido a psique o penía. Así, este amor es como un tábano atormentado por deseo insatisfecho, porque después de que ha obtenido satisfacción, subsiste su privación, pues de una mezcla no puede resultarse la plenitud, solo puede existir en aquello que tiene la completud en sí mismo, en virtud de su propia naturaleza, ya que el deseo que procede de una privación de la naturaleza, aunque encuentre satisfacción, está hablando de insuficiencia. Esto es bien interesante. Piden repetir ese párrafo, porfa, tía, y Sí, después si quieres lo amplificas. sí, perfecto. Eros es pobre y rico a la vez, es duro, rudo, va descalzo, carece de hogar, duerme en la intemperie, en el suelo, ruega sin cesar. Algunos le ponen una venda en los ojos para mostrar que es ciego, otros un dedo sobre los labios para indicar que requiere discreción. Por lo que recibe de su padre es valiente, audaz e impetuoso, cazador extraordinario, trama intrigas, es sabio, fértil en recursos y encantador. El eros procreado por esta pareja es el deseo que se enciende. Está aquejado de irracionalidad y de una eterna privación, equivale al amor fatal de Narciso por su propia imagen reflejada en las aguas, sucumbe al deseo. La sed se convierte en raíz de su existencia en el tiempo. O sea, este deseo está naciendo de estos opuestos que serían poros y penía. O sea, una abundancia y una carencia. Así, la razón unida a lo irracional ha producido a partir de un deseo errado y de una sustancia insuficiente algo perfecto e impotente, algo indigente nacido de un deseo ilusorio y de un intelecto. Y el eros permanece suspendido a psique o penía. Así, este amor es como un tábano atormentado por el deseo insatisfecho. Decíamos que estaba suspendido a penía, porque después de que ha obtenido satisfacción, subsiste la privación, pues de una mezcla no puede resultarse la plenitud, solo puede existir en aquello que tiene la completud en sí mismo, en virtud de su propia naturaleza, ya que el deseo que procede de una privación de la naturaleza, aunque encuentre satisfacción, está hablando de insuficiencia. O sea, sería estar prácticamente en ibris, creer que el deseo se satisface porque, vamos a decir, llega a lo que poros produce, ¿no? Que es abundancia. Pero no nos podemos olvidar de que estos son unos opuestos, que es abundancia y penía, que es carencia. Entonces, está dándose esta fuerza, que es el deseo, entre estos dos opuestos. Al desear, se dan muerte a sí mismos. El deseo es apetencia extravertida en función del otro. Implica la privación. Cuando cree tener satisfacción, el deseo confirma la privación y refuerza la dependencia, la insuficiencia
y la impotencia para ser en sentido absoluto. Hay renuncia a la vida absoluta cuando se busca fuera de sí mismo, derramándose y perdiéndose en el otro. Esa es la sed. La satisfacción no extingue la sed, sino que la confirma, pues implica decir un sí a esa sed. Es la eterna indigencia de Eros que continuamente renace con la misma necesidad. Esto es bien interesante en relación a ir comprendiendo lo que es el deseo para entender esa fuerza dinámica, intensa, que todo lo mueve, porque está siempre en búsqueda. El deseo no es un habitante ni un aliado del que desea. Extraño a su voluntad, se impone de manera irresistible desde fuera. Eros es un enemigo. Su amargor debe ser el sabor de la animadversión, es decir, el odio. Homero y Safo concuerdan, sin embargo, al presentar la divinidad del deseo como un ser ambivalente, al mismo tiempo amigo y enemigo, que conforma la experiencia erótica mediante una paradoja emocional. A este eros se opone el eros carnal, el deseo físico, y este es hímeros, desesperado, sed de apetencia, ciega necesidad de confirmación a través de una posesión ilusoria. Eros es mediador, comunicador y psicopompo. Hace posible el vínculo, la comunicación entre los opuestos, entre un tú y un yo, garantiza la continuidad del ser. Nos dice aquí, hay momentos que no se olvidan y locuras que merecen ser repetidas. Todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido. Lo prohibido siempre tiene un sabor especial. Eros tiene su parte daimónica, lo abismal y lo fascinante de lo maravilloso, incomprensible e irracional. Esa fuerza misteriosa anuncia profundos cambios e iniciaciones. Por eso se dice que lo daimónico hace que Ananké, la necesidad, se manifieste en cada vida humana. Eros es misterioso. Ese ímpetu que, como dijo Homero, inspira la divinidad en algunos héroes, lo procura a los amantes como algo que brota de sí mismo, es decir, lo daimónico. Eros representa el deseo, el que provoca con sus flechas el amor de los dioses y los hombres, nos envuelve en la pasión. Produce entre los seres una distancia en la cual unión y separación, proximidad y alejamiento se equilibran. Lejos de ser un Dios satisfecho de su poder, es una fuerza siempre insatisfecha e inquieta. El deseo es insaciable, pero el deseo siempre insatisfecho mantiene al rojo vivo la llama de la pasión. El deseo produce un estado de embriaguez irradiante que va increciendo y atrapa al pensamiento, lo encadena, lo esclaviza al objeto de deseo sin escapatoria posible hasta llegar a los límites de ser torturante y de perder la razón. Ese estado de arrebato, de entusiasmo divino, de exaltación o embriaguez lúcida, corresponde a uno de los estados de locura
de los 4 estados descritos por Platón. Este es el caso de la locura erótica de Eros y Afrodita. Es una aventura grandísima la manía que los dioses nos dispensan, haciendo nacer el amor en el ánimo de aquel que ama y el que es amado. Eros es el deseo a manera de vehículo para lograr que alguien se enamore de otro. En casos extremos, algunos viven oscuramente en paralelo a una intensidad particular de la fuerza de Eros. El individuo puede verse, cuando el deseo no encuentra satisfacción, empujado al suicidio, al asesinato o a la locura. Hay otros casos, en el mismo orden de ideas, aquellos en los que el amor sexual puede durar y reafirmarse al desprecio y al odio. Ese daimon, que es Eros, nos pone en contacto con el cuerpo y con el intercambio de fantasías. Los amantes viven entre el sueño y la muerte. El Eros, con sus atributos, la flecha, la antorcha, se manifiesta como herida. Ello se ilustra con el corazón sangrante por la herida mortal de la flecha, símbolo del amor, pasión. Un amor como aquel no es ningún gozo, sino que es sufrimiento, pero un sufrimiento tan sutil que va más allá del placer. Un sufrimiento que lleva en sí esa angustia divina que dicen los santos que los invade en los éxtasis. Y Novalis dice, raros son los que conocen el misterio del amor, que sienten el hambre insaciable y la sed eterna. O somos flechados y ahí somos abrazados por esa antorcha, heridos. El que ama debe sentir eternamente la ausencia, debe guardar siempre abiertas las heridas. Eros, herido y heridor, es de un poder devastador, polimorfo y proteico. Es la fuente de todo lo viviente, es innombrable e inconmensurable. También se presenta ciego, incapaz de ver, ciego en sentido literal, física o psíquicamente, o incapaz de ser visto, oculto, secreto e invisible. Nos hace conscientes de lo más velado en nosotros. Entonces voy a repetir esta ceguera. Eros, herido y heridor, es de un poder devastador, polimorfo y proteico, es la fuente de todo lo viviente, es innombrable e inconmensurable. También se presenta ciego, incapaz de ver, ciego en sentido literal, física o psíquicamente, o incapaz de ser visto, oculto, secreto e invisible. Nos hace conscientes de lo más velado en nosotros. La imagen de las alas son el mecanismo mediante el que Eros desciende sobre el amante desprevenido para arrebatarle el control de su persona y personalidad. Las alas son un instrumento de daño y un símbolo de poder irresistible. Al enamorarnos, el cambio alado nos arrasa y no podemos evitar perder el control de esa entidad apreciada, el yo. Las alas tienen raíces naturales en cada alma, un residuo de sus comienzos inmortales. Cuando nos enamoramos, nos afectan por dentro toda clase de sensaciones dolorosas y agradables al mismo tiempo. Son nuestras alas brotando. Es el comienzo de lo que estamos destinados a ser. El ahora del deseo es una saeta hundida en el tiempo, emergiendo sobre la atemporalidad, donde flotan los dioses, regocijándose en la realidad.
el alma se da comienzo a sí misma. Parece abrirse un punto ciego. Dentro del punto ciego, él luego desaparece. La seducción juega la intuición de lo que en el otro permanece eternamente secreto para él mismo, sobre lo que jamás sabré de él. Sabré de él mismo, sobre lo que jamás sabré, y sin embargo me atrae bajo el sello del secreto. Inherente a ella es un patos de la distancia, es más un patos del encubrimiento. Seducción maravilloso que se llama Brodila, pero lo repito, ¿ah? Maga, repite que te congelaste un poquitico, repite ese párrafo. Sí, lo voy a, exacto, iba a eso, iba a eso. No sabía que me había congelado con tanto ardor del deseo, pero es posible. La hora del deseo es una saeta hundida en el tiempo, emergiendo sobre la atemporalidad, donde flotan los dioses. Regocijándose en la realidad, el alma se da comienzo a sí misma, parece abrirse un punto ciego. Dentro del punto ciego, él luego desaparece. La seducción juega la intuición de lo que en el otro permanece eternamente secreto para él mismo, sobre lo que jamás sabré de él mismo, sobre lo que jamás sabré de él y que sin embargo me atrae bajo el sello del secreto. Una maravilla. Inherente a ella es un patos de la distancia, es más, un patos del encubrimiento, y a la intimidad del amor elimina esa distancia secreta que es esencial para la seducción. Este le decía que era Baudelaire. Observamos en el cuento de Eros y Psique, en El asno de oro, de Apuleyo, que el drama ocurre en la oscuridad y en éxtasis, en la penumbra, en un estado alterado de la conciencia. Conectamos universalmente la noche como el momento más apropiado para el amor sexual. Gracias a Afrodita, Eros se realiza en la unión de principios que se mantienen, incluso en su aproximación, distintos y opuestos. Los contrarios se acoplan y se reconcilian, pero no se fusionan. El mundo se organiza a través de la mezcla de los contrarios y la mediación entre los opuestos. Pero en este universo mixto, en el que se equilibran potencias del conflicto y potencias de armonía, la línea divisoria es una relación de tensión que las mantiene unidas, que cada una de ellas conserva su polaridad inmanente a su propia naturaleza. Como ejemplo tenemos Eros y Anteros. Y esto se lo repito porque esto es importantísimo, que muchas veces creemos que la unión de los opuestos se pierde la individualidad de esos opuestos. Y no es así. Eros se realiza en la unión de principios que se mantienen, incluso en su aproximación, distintos y opuestos. Los contrarios se acoplan y se reconcilian, pero no se fusionan. El mundo se organiza a través de la mezcla de los contrarios y la mediación entre los opuestos. Pero en este universo mixto en el que se equilibran potencias del conflicto y potencias de armonía, la línea divisoria es una relación de tensión que las mantiene unidas, que cada una de ellas conserva su polaridad. Inmanente a su propia naturaleza, como ejemplo tenemos Eros y Anteros. Anteros es el dios del amor correspondido, el amor recíproco.
igual que su hermano Eros tiene alas y un carcaj y flechas, y se pelean por una hoja de palma, los dos hermanos luchan por sostener un símbolo de victoria, de fecundidad, de vida perpetua y renacer de conexiones. La palma, como una especie de tercero hermético ahí entre ellos, es un intermediario en la unión de las tensiones entre Eros y Anteros. Una unión que Jung consideraría una manifestación de la función trascendente, que recordamos que es cuando hay la unión de los opuestos. Al luchar con su hermano Eros, Anteros obliga a que los dos crezcan. En ambos, los protagonistas son compañeros y opuestos al mismo tiempo. En ambos, el amor desempeña el papel decisivo. En ambos, la dinámica se describe como un tercer hermético. Anteros enfatiza la posibilidad importante de reflexionar sobre aquella carencia causada por el tú. Algo puede crecer y madurar en ese espacio. A ver. Anteros es el dios del amor correspondido, el amor recíproco. Es igual que su hermano Eros, tiene alas, un carcaj y flechas, y se pelean por una hoja de palma. La palma era sagrada para Nike, la diosa de la victoria. Los dos hermanos luchan por sostener un símbolo de victoria, de fecundidad, de vida perpetua y renacer de conexiones. La palma, como una especie de tercero hermético, es un intermediario en la unión de las tensiones entre Eros y Anteros, una unión que Jung consideraría una manifestación de la función trascendente. Al luchar con su hermano Eros, Anteros obliga a que los dos crezcan. En ambos, los protagonistas son compañeros y opuestos al mismo tiempo. En ambos, el amor desempeña el papel decisivo. En ambos, la dinámica se describe como un tercero hermético. Anteros enfatiza la posibilidad importante de reflexionar sobre aquella carencia causada por el tú. Algo puede crecer y madurar en ese espacio. No están unidos, sino que entre ellos entonces hay un espacio donde cada uno le da al otro, ¿ok?, una existencia. Ese es el tú. La lucha entre Eros y Anteros expresa un misterio vivo y una ausencia procreadora, ambos inherentes a la experiencia de conectar. Otros, como Platón, Hillman y Tui, traducen Anteros psicológicamente como mutualidad e intercambio en la relación y cómo responder al amor, reciprocidad. A comienzos del siglo XX, durante la época de su práctica psicoterapéutica en Zúrich, Jung coloca el principio de Eros en el centro de sus teorías. Así como Freud introduce en su teoría psicoanalítica la idea de un instinto vital, Jung ve al Eros cosmogónico como una fuerza conectora primordial. Es vinculante. También en términos psicoanalíticos, Jung describe un principio de Eros en el estado de relación psíquica que se contrapone a un principio de Logos y lo complementa. El primero conecta en forma creativa e involucra la experiencia. El último divide la experiencia para poder juzgarla y discriminar entre las partes. También hizo la famosa distinción de que lógicamente el opuesto al amor es el odio, y de Eros, Phobos, miedo, y voluntad de poder. Jung psicoanaliza los mitos como narraciones culturales con una esencia arquetípica. Esto quiere decir que encuentran el aspecto arquetípico detrás del mito
una alteridad que desea respetar. Por consiguiente, expresa temor respetuoso en su forma de abordar el mito. El arquetipo es un órgano psíquico presente en todos nosotros. Son estructuras innatas y heredadas, las huellas dactilares psicológicas del inconsciente que compartimos con todos los seres humanos y que terminan prefigurando nuestras características, nuestras cualidades y rasgos personales. Son las fuerzas psíquicas dinámicas de la psique. Los dioses son metáforas de conductas arquetípicas y los mitos son actualizaciones de los arquetipos. Pausanias nos cuenta sobre el mito en el cual Antero se venga de aquellos que no honran de forma suficiente y apropiada la presencia arquetípica de su dios hermano en otro ser humano. Eros y Anteros son opuestos y para Jung los opuestos son condiciones indispensables que no se pueden erradicar de la vida psíquica. La oposición dualista también da forma a la creencia de Jung sobre lo que hace significativa una verdad psicológica y su aproximación a la psique destaca el respeto por la energía que reside entre las contradicciones de la paradoja. Donde no existe la ambigüedad y la contradicción, la psique está inclinada hacia un solo lado y no es apta para expresar lo incomprensible. Mientras más unilateral es la conciencia, se identifica con un solo polo y se resiste el opuesto. Más se desconecta de la dinámica o energía psíquica del arquetipo detrás del par. En la versión clásica del mito, la relación entre Eros y Anteros se describe como de lucha, un estado compartido en el cual los hermanos son al mismo tiempo compañeros y oponentes, parecidos y opuestos, pero siempre implícitos en la presencia del otro como una fuerza dinámica. Que la conjunción intrapsíquica y el par interpersonal tienen sus aspectos trascendentes, imaginados como un tercero creativo, es una verdad obvia. La lucha entre Eros y Anteros expresa un misterio vivo y una ausencia procreadora, ambos inherentes a la experiencia de conectar. Jung dice acerca del misterio de la conexión interpersonal que ejemplifica Anteros. Escribió: al ser humano no relacionado le falta integridad porque puede lograrla solo por medio del alma y el alma no puede existir sin su otro lado. Siempre se encontrará en el tú, en un tú. El problema psicoterapéutico junguiano de negociar el enlace interno de opuestos puede fácilmente tener prioridad sobre las realidades externas de relacionarse con una persona amada. Jung corrige su propia ecuación personal y su sesgo intuitivo e introvertido al reconocer la necesidad fundamental del tú, de otro impersonal, de amor retribuido. Hillman lo corrige y escribe: la reflexión puede hacer conciencia y el amor hace alma. Safo, una señora que ha hablado mucho del amor y del deseo, percibe el deseo al identificarlo como una estructura tripartita, considerada la novena musa. Podemos, con la terminología tradicional de la teorización erótica, referirnos a esta estructura como un triángulo amoroso y verlos tentados con la actitud del post-romanticismo a descartarlo como una treta, pero la treta del no es una maniobra mental trivial. Vemos en ella la constitución radical del deseo, porque donde Eros es carencia, su activación precisa de los componentes estructurales amante, amado y lo que media entre ellos. O sea que son 3 puntos de transformación en un circuito de relación posible
electrificado por el deseo, de manera que se tocan sin tocarse. Lo repito. Vamos a ver. Son 3 puntos de transformación en un circuito de relación posible, electrificado por el deseo, de manera que se tocan sin tocarse. Conjugados están separados. El tercer componente juega un papel paradójico, ya que conecta y separa, remarcando que 2 no son 1, irradiando la ausencia cuya presencia demanda eros. Cuando los puntos del circuito conectan, la percepción brota y algo se vuelve visible en este recorrido triangular por el que se mueven los voltios, que no sería visible sin la estructura tripartita. El hombre se siente como un dios. La poeta casi muere. 2 polos de respuesta dentro de la misma mente deseante. La triangulación los hace presentes al mismo tiempo, mediante un desplazamiento de la distancia, reemplazando la acción erótica con una treta del corazón y del lenguaje, pues en esta danza es el deseo el que mueve. Se está moviendo todo. El amante, el amado y esa fuerza, deseo que hay entre los dos. No es que están individualizados, es que allí hay, como decía acá, pues una triangulación de estas 3 fuerzas. El deseo nos pone en contacto con la pura irracionalidad. El erotismo, en su aspecto de actividad sexual, se halla al alcance de la prohibición. Está prohibido hacer el amor, a menos que se haga en secreto. El deseo es subversivo, pero si lo hacemos en secreto, la prohibición transfigura, ilumina lo que prohíbe con una luz siniestra y divina a la vez. Hay un libro que se llama Eros, Poética del Deseo, que es de una señora importantísima para este tema, que se llama Anne Carson. Yo se los recomiendo si lo consiguen por allí. Lo prohibido incita a la transgresión, sin la cual la acción carecería de esa atracción maligna que seduce. Lo que hechiza e hincha al deseo es la transgresión de lo prohibido. Hillman, en su artículo sobre fotos, ya vaya. A ver, vamos atrás, no voy a hablar de Hillman todavía. El placer y el dolor alcanzan a la vez al que ama en la medida en que el atractivo del objeto de amor se deriva en parte de su carencia. ¿De quién es esa carencia? Del que ama. Si seguimos la trayectoria de Eros, lo encontramos trazando coherentemente la misma ruta, sale desde el que ama hacia el amado, luego rebota de nuevo hacia el que ama y hacia el hueco que hay en él antes inadvertido. ¿Quién es el sujeto real de la mayoría de los poemas de amor? No es el amado, es el hueco. Esto es bien interesante, ¿no? Pero nos quita un poco una cuestión ilusoria, ¿no? Nada más de que es el otro el único que participa. Y, por supuesto, el deseo lo estamos entonces eliminando cuando lo personalizamos en ese otro. Hillman, en su artículo sobre potos, lo describe como el deseo por un objeto distante. Deseo por lo que no se puede obtener. Deseo inalcanzable, inasible, incomprensible. La idealización. Potos es la fuerza motivadora que dirige el deseo siempre hacia adelante.
como la porción de amor que nunca está satisfecha por el amor y la posesión real del objeto. Es la fuente de lo imposible. En Potos, el otro es una imagen solo accesible a través de la imaginación. Potos. Potos es ese deseo, como les decía, inalcanzable, inacible, incomprensible, la idealización. Por eso estamos hablando de que la manera de cómo entramos en Potos es a través de la imaginación. Potos es hijo de Céfiro, el viento occidental primaveral, y de Iris, el arco iris. También están relacionados la añoranza, la nostalgia, la melancolía, y está asociado con la muerte y la trascendencia. Forman parte de Eros y Meros, el deseo físico, presente e inmediato, lo que se consigue en el calor del momento. Es el deseo apasionado. Anteros o amor correspondido, que conforma toda la lucha que antes hemos mencionado. Y Potos, ligado al alejamiento, a la inaccesibilidad, produce alta tensión erótica, una sed insaciable y atormentadora. Representa el oscuro objeto del deseo, ambos hijos de Ares y Afrodita. Si Ímeros es el deseo material y físico y, de Eros, y Anteros, la relación de intercambio, Potos, el amor espiritual o componente erótico del espíritu. Porque es que estamos entonces definiendo cada uno de los que se han llamado erotes. Muchas veces vemos muchas imágenes donde hay muchos eros, esos pequeños eros son erotes. Y uno de esos erotes están entonces significando estos elementos que estamos viendo en Potos, lo inaccesible, a través de la imaginación es que lo podemos tener. Ímeros, que es entonces el aquí y el ahora, el presente inmediato y actuante. ¿Mm? Los griegos usaban el término potos para referirse al tipo de deseo que conduce a la muerte. Bernard escribió que potos es el deseo de lo que está ausente, un deseo que es sufrimiento porque no puede colmarse. El término potos no pertenece solo al vocabulario del amor, sino también al duelo. Tener potos por los muertos significa recordarlos continuamente y estar encantado por ellos. En la mitología romana, potos también era ardor. Potos está representado en una pintura sobre un vaso en el carro de Afrodita. Es la fuerza que conduce o dirige el deseo hacia adelante. ¿Okay? Ímero es cuando hay ya el aquí y el ahora. Cuando entonces nosotros decimos, hay un deseo de Ulises de regresar a la casa, pero pasaron muchos inconvenientes en el camino. Ahí hay un potos. O el potos de Alejandro Magno, del conquistador. Pero para ese conquistar, pues hubo también un tiempo. No el aquí y el ahora de Ímeros. Potos nos dirige a la búsqueda de lo que no puede ser realizable, de lo imposible, el amor imposible. Desde el nacimiento de Afrodita, Ímeros y Eros se sitúan junto a la diosa, quien a partir de ese momento va a presidir la unión sexual. Ímeros es uno de los jóvenes erotes o deidades del amor alado que acompaña a Afrodita junto con Eros. Eros e Ímeros recibieron de Afrodita cuando emergió en su nacimiento de la espuma del mar. Fueron sus constantes compañeros, agentes de su divino poder. El aliento del deseo es Eros, tan ineludible como el medio mismo, con sus alas mueve a su gusto
el amor dentro y fuera de todas las criaturas. La vulnerabilidad total del individuo ante la influencia erótica queda simbolizada en esas alas, con su poder multisensual de impregnar y controlar al que ama en cualquier momento. Las alas y el aliento transportan a Eros, al igual que las alas y el aliento conducen las palabras. En esto se hace patente una analogía antigua entre el lenguaje y el amor. El mismo encanto, y además es que el lenguaje es importantísimo cuando te susurran, ¿ok? Ese deseo que te lleva en ímeros, al aquí y el ahorro, ese susurrar es importantísimo en ese deseo, en ese eros presente. El mismo encanto sensual irresistible, llamado peito en griego, es el mecanismo de seducción del amor y de la persuasión de las palabras. La misma diosa Peitó asiste al seductor y al poeta. Es una analogía que tiene perfecto sentido en el contexto de la poesía oral, en la que Eros y las musas comparten claramente el aparato de asalto sensorial. Esto es de Anne Carson. El deseo es universal, aguijonea a todos, es imbatible, sucumben los hombres, dioses y el propio Eros. El deseo de lo mejor se lía al deseo de tenerlo para siempre y de gozarlo siempre. Todos los seres vivos participan de este deseo, todos quieren perpetuarse en el deseo, en la experiencia erótica, es decir, el enlace o unión de dos eslabones de una cadena. Cada uno de los amantes encadena al otro, pues la intensidad del deseo produce un estado de posesión. Ambos caen víctimas del encantamiento. Sabemos que en el enamoramiento surgen proyecciones de cada uno al otro de los ideales de lo bello y lo bueno, haciendo que finalmente el otro es ilusorio. La fuerza ambivalente del deseo de fundirse con el objeto amado y la resistencia de perder la individualidad la expresamos en el ser que amamos. Al mismo tiempo que afirmarlo, quisiéramos destruirlo, matarlo, asimilarlo, disolverlo en nosotros mismos, en un aparecer de la crueldad. Al sentir en el complemento, quisiéramos que dejase de ser otro ser. Nos dice Baudelaire, la crueldad y la voluptuosidad, sensaciones idénticas como el calor o el frío extremos. La dulzura de Eros es inseparable de su amargor y cada uno participa de una forma en absoluto obvia todavía en la voluntad humana de conocer. La dulzura de Eros es inseparable de su amargor y cada uno participa de una forma en absoluto obvia todavía en la voluntad humana de conocer. En China, la expresión corriente para designar a la persona por la que se siente uno irresistiblemente atraído por efecto del amor es enemigo predestinado. Una maravilla. En el arrebato del amor humano, ¿quién no sabe que los amantes se comen, se devoran, quisieran incorporarse de todas las maneras y arrancar hasta con los dientes aquello que aman para alimentarse de ello, para unirse a ello, para vivir en ello? La experiencia mística es igualmente indecible, instantánea, fusión de opuestos, tensión y distensión, afirmación y negación, el estar fuera de sí y el reunirse con uno mismo en el seno de una naturaleza reconciliada. Así como podemos iluminar la psicología a través de la mitología, también podemos sustentar la mitología a través de la psicopatología. El movimiento entre mitología y patología es la base del trabajo arquetipal. Los mitos entran en nuestras vidas y se hacen incorpóreos. Los mitos
Nos hablan no solo de la dinámica arquetípica, sino también acerca de la psicopatología arquetípica. Y por último, algunas ideas en relación al deseo, al beso. El beso es una ceremonia, un contacto preñado de fantasías e imaginación, lo que nos inventamos del otro y de uno mismo. Con el beso hay una atracción al cuerpo y al alma, se expresan emociones. Ímeros está ahí presente. Hay un intercambio entre un deseante que pide y un deseado que da y viceversa. El beso implica esclavitud mutua, donde los amantes luchan por superar sus límites individuales para fundirse en un solo ser. Pero esa fusión no se producirá sin violencia, sin la pasión caníbal por devorar al otro o por vampirizarlo. El beso es la acción expresiva de unión mutua, siendo la boca el órgano de expulsión del aliento que siempre se consideró manifestación del espíritu, con un significado amoroso de fantasías amorosas y eróticas. Besos que hacen caminos y tejen historias, tomando en cuenta las zonas erógenas en la unión de los labios dentro de una cavidad que los contiene y nos hace un lecho de placer, de eros, que nos vincula con la vida, de esas lenguas que como caminantes o navegantes exploran todos los lugares cavernarios hasta llegar a puertos donde anclar el alma. Por otra parte, el beso nos puede conectar con la muerte, pues puede haber una sensación de pararse el corazón. Esa asfixia momentánea podríamos llamarla la pequeña muerte, como ha sido el orgasmo. Vida y muerte rodeada de un halo de fascinación. El beso sella acuerdos, amor, muerte, traición, venganza. Y por último, el primer beso. ¿Aló? Ah, no. Y por último, el primer beso, el de Eros y Psique, es un beso de proceso y transformación. Vamos haciendo alma y reconociéndonos en esa vinculación y búsqueda de Eros por Psique. Vale. La pasión se expresa en el mito y es protagonista o fuerza que impele. El rapto. La pasión es un rapto, un desgarramiento. Desgarramiento en la entrega, arrojarse a la pira, el fuego, imagen y esencia de la pasión. Ardiendo con más fuego, animal cansado, un látigo de llamas me azota con fuerzas las espaldas. He hallado el verdadero sentido de las metáforas de los poetas. Me despierto cada noche envuelta en el incendio de mi propia sangre. Marguerite Yourcenar. Dime lo que deseas y te diré quién eres. Somos lo que buscamos. Gracias. Nada, vamos a pasar a la parte de amplificaciones, de preguntas y de respuestas. Bueno, sin palabras, quizás eso de al final, ¿no? Yo quería como amplificar algo, porque la verdad que le agradezco a Magali que haya traído las imágenes de Potos. Quizás las personas que estamos afuera, yo pienso, y así lo he visto, creo que Potos es lo que nos toma a los migrantes, con esa nostalgia, con ese ardor que tenemos por esa madre patria y con ese reencuentro que desde el Púber Eterno a veces conectamos, y bueno, es una furia tremenda de un vacío que no se llena, ¿no? Y me quedaba pensando un poco en relación a Potos, que a veces tampoco uno logra la erótica con el lugar donde uno está, porque uno está en esa condición psíquica. Y si yo necesito vincularme con el otro para que el otro me empuje con su opuesto antero y yo estoy en poto, es un desastre, es un desastre. Por eso que estamos todos melancolizados, estamos los inciliados y los exiliados, bueno, hechos pedazos, ¿no? Creo que tenemos que ver de qué manera podemos volvernos a vincular y volver a
a conectarnos con lo erótico para que eso eso de lo antero nos empuje. La verdad que te lo agradezco mucho, tía, que hayas traído esa imagen, porque, bueno, yo que trabajo con migrantes, me gusta mucho. Bueno, la forma de participar es la siguiente. Recuerden que pueden escribir en el chat, quiero participar, y en el orden en el que vayan apareciendo, yo les voy dando la palabra, y si no, abajo, en donde están todo el micrófono, el video, está el emoji, en donde ustedes pueden ahí darle al emoji, y ahí hay el icono de levantar la mano, y ahí con gusto les doy la palabra. Ahorita levantó la palabra Anicia Casanova. Adelante, Anicia, te voy a dar para activar el micrófono. Abre el micrófono, porfa. Buenos días, saludos a todos, saludos a Magali, gracias, de verdad que es buenísima la ponencia como siempre. Quería preguntar algo o que Magali nos pudiese ampliar un poco sobre, nosotros lo decimos mucho, el uso de Eros en la psicoterapia o en el espacio psicoterapéutico y bueno, pues yo le he dado como mi propia interpretación a eso. Quería como escucharle un ratico en ese sentido. Y tengo también como una segunda pregunta, por casualidad en este momento, una persona que está asistiendo a consulta con unos sueños eróticos y de forma permanente y consecutiva, y es decir, se han mantenido como con mucha fuerza. Entonces quería preguntarle a Magali qué opinaba de eso, y si no es un abuso. Bueno, cariños. Bueno, fíjate, Eros es un tema que tiene muchísimas aristas. Yo escogí una que tenía que ver con el deseo. Eros es una energía cosmogónica, es decir, sale de ese caos como una fuerza vinculante. Entonces, cuando tú dices, hablamos de Eros en la psicoterapia, por supuesto, tiene que haber una conexión, una vinculación con el otro, con el paciente, mutua, para que se dé un espacio donde se expresen pues, las diferentes emociones, sueños, etcétera, ¿sí? Por supuesto, en ese espacio quizás no es lo que vimos luego como deseo, el deseo carnal, el deseo, por supuesto, hay un aspecto de deseo, porque yo entonces tengo que desear vincularme o estar en ese vínculo de eros terapéutico, ¿ok? Pero no es el deseo como lo vimos ahora, y yo escogí, pues, ¿no? Esa mitología de eros y anteros para hablar, pues, de esto, pues, bueno, que desarrollamos ahora, ¿no? Eh, entonces, bueno, por supuesto que nos deriva a a otro desarrollo de la función de Eros. Entonces, como te digo, es súper amplia. Muchas gracias, Magali. Okay. Un abrazo. Muchas gracias, Anicia, por tu pregunta. Ahorita le voy a dar la palabra a Mónica. Adelante, Mónica, que lo escribiste en el grupo, porfa, en el chat. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, Magali. Hola, Mónica. Me gustó verte. Gracias. Bueno, súper interesante, absolutamente. Y yo tenía, creo que son varias preguntas, porque como tú dices, el tema va por todos lados. Algo que me llama la atención con lo que has dicho es recordar el tema de la función trascendente, que es algo central, ¿no? Esos opuestos, ¿no? Cualquiera que vayas colocando. Yo, una pregunta que te quería hacer, que has llamado varias triadas, ¿no? En el momento que está el amante, ¿no? El amado y la pasión. Has nombrado también los tres eros, ¿no? Hímero, anteros y potos. Entonces yo me confundo un poquito porque quería saber en qué momento hay dos opuestos, siempre esta lucha, ¿no? Para poder a esa comunicación, de alguna manera, casi todas las patologías, podríamos decir que todos los síntomas son como intentos, ¿no? De ir a señalar ese hueco que tú nombras, esa carencia, y cómo entonces
¿cómo hacemos para no desviar un poco esa energía, ¿no? Que no sé la diferencia, si hay diferencia entre el deseo y la pasión, porque pareciese que hubiese una fuerza que es muy impulsiva, que entra ahí, ¿no? Es un poquito, se me viene a la cabeza esa fuerza más titánica, ¿no? Y no una fuerza más reflexiva, ¿no? Como Lanteros. Entonces, no sé si en ese triángulo, ¿no? O como con esa metáfora de la función trascendente, tú podrías, con estos elementos simbólicos, ¿no? De la mitología, hacer un intento de ver un cómo canalizar que todas esas fuerzas, como tú dices, enorme, no nos despistemos en algún punto, no sé, que es muy difícil, pero quería saber un poquito. Bueno, fíjate, es muy difícil canalizar a Eros, ¿sí? Cuando Eros se presenta, y además de eso está con ese Anteros que va dándole fuerza, crecimiento, movimiento, etcétera, ¿no? Y que ellos dos se conjugan, se necesitan mutuamente para toda esta, vamos a decir, formación de Eros. Esa fuerza de Eros es intrínseca, o sea, ¿cómo haríamos para canalizarla? Bueno, primero porque no tenemos más que, digamos, el vocabulario, o sea, un elemento que Eros no entiende para nada. O sea, la parte, digamos, del logos es justamente un opuesto de Eros. Y, por supuesto, en ese momento que tú quieres canalizar todo este movimiento, pues no va a haber mucho donde se puede hacer algo, como tú me estás preguntando, hacer algo, ¿no? Esa es una pregunta que siempre hacemos en psicoterapia. ¿Qué hago? ¿Cómo hago con toda esta fuerza, no? Eros tiene su fuerza, es autónoma. Como vimos antes, si vamos a la trilogía de Amante, Amado y El Hueco, ¿ok? Esos tres elementos tienen una fuerza intrínseca a la cual tú no puedes generar, tú como terapeuta, tú como amado o amante, generar algo más de lo que ahí está pasando. Si tú le quieres meter a, bueno, mira, es que yo leí en tal libro tal cosa, eso lo que va es, en todo caso, es a producir un ruido o a eliminar lo que allí está pasando. Entonces, no veo la manera de que uno pueda incidir en este elemento, ¿no? Bien sea en lo personal, cuando tú estás en una situación pues amorosa, o en una situación de eros terapéutico, más bien es como permitir y luego hablar, pero no en el momento, porque en el momento que incluso que te lo están contando, si tú allí entras, eso tiende pues a modificarse de lo originario, ¿no? Sí, entonces, interesante lo del siempre hacer, porque sí caemos un poco en eso, claro. Ya con esta explicación, complementar entonces la pregunta, y es hablar entonces cuando nos arrasa la emoción, que realmente no hay nada que hacer, estamos, ah, Del eh, ser. exacto, de pronto es esa, o sea, ¿cómo podrías tú también describir la dificultad que hay, ¿no? Para contener o para vivenciar esa emoción tan estigmatizada o esa carencia tan rechazada, ¿no? Porque un gran obstáculo para poder sostener esa tensión es que no exista la tensión, ¿no? Es resistirnos a salir de esa unilateralidad e irnos un poquito más al centro para sostener esa tensión. Y ese movimiento, como tú dices, lo hace, es una emoción, no lo hace en la razón, ¿no? Entonces, no sé si algo así es lo que hace el deseo, que nos produce ese movimiento, queramos o no, para que se dé un poco esa función trascendente. Y por eso tú le des importancia en este triángulo. No Sí. sé, nada más o menos así.
el tema del deseo, ¿no? ¿Qué función equilibradora tiene allí? Y gracias. Sí, sí, bueno, sin duda que más que equilibradora, esa fuerza es una fuerza, por supuesto, dinámica e intensa, eh, digamos, que tiene una direccionalidad eh, que siempre va a ir hacia adelante y que también puede tener una serie de características que también hablábamos, que uno las considera, comillas, negativas, oscuras, pero que forma parte de su misma, es inherente a su misma naturaleza. Cuando dijimos canibalístico, devorador, etcétera, ¿no? Eso también está presente. Sería si lo vamos a ver en un paciente, contraproducente que tú allí incidieras en que, mira, eso no está bien, o sea, en una cosa moral, ¿no? Más bien, ¿no? Entonces, yo creo que con estas cosas hay que tener mucho cuidado cuando nos estamos dirigiendo a la parte de psicoterapia, ¿no? Vale. Bien, gracias. Gracias, Mónica. Tiene la palabra ahorita Isabel. Adelante, Isabel. Hola, buenos días. Gracias, David. Bueno, a mí me pareció muy interesante, pero debo confesar algo. Estaba extraviada. Hubo partes en las que realmente sentí que era tanta información que estaba absolutamente perdida. Me da vergüenza decirlo, pero es así, ¿no? Entonces me conectó de nuevo me conectó el hecho de que se hacía una relación con los poetas, con lo que decías, Magali, pero de verdad que estaba perdida. A mí me da mucha vergüenza y me da pena decirlo, pero no sé si otros lo vivieron, ¿no? Así que tenía que decirlo. Como siempre, muy interesante, pero confieso lo confesado. Gracias. Tendré que ver de nuevo la grabación, sin duda. Gracias. Así es el deseo, nos perdemos. Está buena eso. Gracias. De nada. Adelante, Daniel, tienes la palabra. Los boleros explican las letras de los boleros, ¿no? Vete de mí. Gracias, David. Hola, Magali. ¿Cómo estás? Bueno, tengo dos preguntas. A ver, una de mis preguntas es, ¿el deseo es una fuerza primordial como Ananké o es parte de Ananké? Parte de Ananké. Ananké no tiene compañero. Ananké Es todo, ¿no? Ananké, ella es ella, o sea, es esa fuerza. No tiene amigos ni enemigos. Pero yo lo veo, y el deseo es como una necesidad de la psique, o sea, es algo que la psique busca como parte de ella. Ocurre. Okay. El deseo ocurre. Porque está, digamos, conectado con Eros. Y entonces, vamos a decir, una consecuencia es el deseo. Ok. Y mi segunda pregunta, hablando un poco de Eros y Anteros, yo lo veía, no sé si estaba equivocado, Eros es como esa pasión quizás al principio de la relación, y Anteros es esa relación que lleva muchísimos años, que ya es como un amor más racional, que realmente quizás no haya tanta pasión, o no sé si la puede haber, pero hay bastante Anteros, o es otra cosa. No. Eros y Anteros están siempre unidos cuando hay amor, pasión, deseo. ¿Okay? Anteros nace, su existencia se da para darle primero existencia también a Eros. Eros estaba pequeño, no había pues un desarrollo y es Anteros quien le da toda esa energía para desarrollarse los dos. Y luego entonces hay una mutualidad allí entre ellos. Eso que tú dices, que con los años, cuando tenemos 30 años de casados, que no sé qué, ya ahí no hay deseo, bueno, en general. Hay otras parejas que sí, que andan en su fogosidad del deseo a esa edad. Ojo, no quiero pasar. Pero ya eso es otro tipo de relación. Aquí estamos hablando
de una interacción dinámica en estas características que digo. Buenísimo. Gracias. Bye. Gracias, Daniel. Tiene la palabra Susana. Adelante, Susana. Hola, Magali. Mi pregunta tiene como siempre como la incógnita de el nacimiento del deseo, o sea, porque el deseo es lo que mantiene la terapia, el deseo es lo que mantiene la atención de un puesto y es anterior a Eros y es anterior a Anteros. Entonces el deseo no es Eros, el deseo es más que Eros, o sea, el deseo nace de los opuestos, porque el nacimiento de Eros se relaciona con Poros y Penía, y el nacimiento del deseo también, pero el deseo es más que Eros. El deseo no es Eros, hasta donde... Bueno, mira, Eros tiene muchísimos nacimientos. Uno de ellos es Poros y Penía, que lo traigo justamente para hablar del deseo, porque el deseo justamente nace de allí. El deseo nace de la carencia y de la abundancia, ¿Sí? de Poros y de Nace de Penía. allí, entonces yo tomé esa genealogía de Eros, pero hay muchas genealogías de Eros. Okay. Entonces, bien. Entonces, cuando hay Eros, podemos hablar de que está el deseo presente. ¿Sí? El Eros que trae el deseo, del que hablamos. Y esa es la erótica que está en todas partes, que está en la terapia, que está en el trabajo, que está en los amantes, en que está en cualquier, digamos, que es la que mueve, y su contraparte, digamos, o sea que la tensión de opuestos entre Eros y Anteros es el deseo. Y te vincula con el trabajo, la terapia, el amor. La palma de la que tú hablabas, que era la función trascendente, lo vinculante. La palma tiene, digamos, dos maneras de verlo. Uno, el elemento hermético que hay allí, entre ellos dos, entre Eros y Anteros, que están allí y que ambos están por la victoria de ese crecimiento y ese ardor hacia lo que tú vas a desear, sea tu trabajo, sea el amor, sea lo que sea. Okay. Gracias, Susana. Adelante, Luisa, que me estás haciendo como seña. Adelante. Vamos a ver si entendí bien la cosa. En este caso de vincular a Eros con el deseo, entonces Eros es una fuerza avasalladora que vamos a decir que por lo intenso y novedoso te toma y te cambia tu forma de vida. O sea, te cambia el rumbo. Es una necesidad psíquica de vivir algo diferente que te transforme. ¿No? Eso Así lo veo. ocurre, tú no lo buscas, eso te ocurre. ocurre. No lo buscas, no lo buscas. No. Ajá. Es una dinámica psíquica que te lleva a encontrarte, por decirlo de alguna manera, con eso, que te va a cambiar el rumbo y te va a transformar. O sea, te lleva a transgredir. O sea, hay una necesidad de transgredir para transformarte, para vivir algo que no habías vivido hasta ese momento. Por eso, o sea, alguna cosa que, como tú dices, tú no lo buscas, o sea, te toma y te cambia, te transforma.
¿no? ¿Sí? Yo no lo veo titánico. O sea, no me parece que sea una fuerza titánica. No, no es. No es titánico, Es intenso, es pero no intenso. por ello es titánico. Claro, porque si fuera titánico, no habría transformación. Es En correcto. cambio, hay una transformación. Cuando Eros te toca, no te deja igual. Eso. Gracias, Luisa. Adelante, nene, qué gusto verte. Un abrazo para ti. Tienes el micrófono, adelante. Hola, igualmente, David, encantada de verte. Y a Magali, por supuesto. Mira, Magali, mi duda viene un poquito más por la parte psicoterapéutica, porque yo entiendo que realmente Eros es una fuerza, es un arquetipo, se presenta, entiendo que va más allá de tu conciencia, ¿no? Pero también es cierto que ese arquetipo polarizado, si se da tan intensamente, tiene unos efectos que definitivamente pueden alterar determinadas situaciones. Por ejemplo, yo tengo una paciente muy celosa, me gustaría hablar un poquito, no sé si puedes tocar el tema como de los celos, pero es una cosa como muy posesiva y a mí me resuena cuando tú dices algo así como que Eros se resiste a la individualidad, ¿no? De alguna manera, porque Eros es vinculación, es como posesión del otro, es necesidad, viene de toda esa carencia. Entonces, claro, mi pregunta va más un poco a lo terapéutico, o sea, ¿cómo haces? Porque efectivamente toda esa fuerza que está en ese individuo y que es necesario que se manifieste porque por algo se está manifestando, pero tiene unos efectos en el otro. Esta persona, por ejemplo, teme que el marido la va a dejar porque el marido ya no aguanta su necesidad, su posesividad, ¿no? Y cómo manejarlo terapéuticamente cuando esos efectos pueden, o sea, cuando la persona de alguna manera no se presenta en ella esa posibilidad de la dualidad o de la totalidad, ¿no? Entre el deseo y a lo mejor el antero, que es la parte como más reflexiva de un tú, dijiste tú, ¿no? O sea, no sé si comprendes un poquito mi inquietud, pues, ¿no? Cómo estar allí y acompañar, pero a la vez ir mostrando toda esa proyección puesta afuera, toda esa necesidad puesta en el otro, cómo el otro está asfixiado, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. O sea, tú tienes que señalar todo lo que está pasando por esa intensidad de la manifestación de Eros en la paciente. O sea, si en la medida en que tú a mí o a tu marido o a no sé quién, tú le pones todo esto, tú lo que haces es atemorizar o lo que fuera, pues, o le produce rabia por esto y por esto y por esto, lo que fuera. Tú estás señalando, ya que estamos hablando de psicoterapia, tú tienes que señalar y mostrar lo que está ocurriendo en esa situación, pues, de ese deseo tan voraz. Uh-huh. Trabajar esa voracidad que seguramente se va a producir en otros elementos de su psique. Uh-huh. Uh-huh. O sea, sin duda que, y por supuesto en lo que está pasando con el terapeuta, seguramente también yo me siento, o sea, completamente, qué sé yo, pues, como te sientas, pues, ¿no? Por esa necesidad tuya de, bueno, de comer, de De tragar. vinculación, de tenerme, ajá. Sí. O sea, cuando tú haces esto y esto y esto, estoy refiriéndote pues a alguna paciente, yo me siento perseguida, como que una cuestión policial. ¿Por qué? Uh-huh. Porque me estás persiguiendo. Porque hay esta situación y esta y esta y esta. O sea, hay que señalar, por supuesto, porque ya se está distorsionando un deseo, o sea, un eros pues, que es terapéutico. Entonces ya ese eros desbordado, ese eros patologizado, ya está hablando pues de otra cosa. Y en ese caso pudiéramos decir, si el Eros está patologizado, que el Anteros, o sea, su contraparte,
que yo llegué un poquito tarde a lo de Anteros, porque la verdad es que entré tarde por la diferencia horaria con Estados Unidos, me confundí. Pero en ese caso pudiéramos decir que esa contraparte no se está activando en la persona si el Eros está totalmente desbordado, este Anteros que reflexiona o que es más reflexivo, que... No, es que Anteros justamente nace para darle fuerza. O sea, que en este caso que tú estás trayendo, hay un Anteros exacerbado. Justamente Anteros nace para darle fuerza ok. a un Eros pequeñito, un Eros que era bebé, era un Eros niño. Entonces, nace Anteros justamente para darle fuerza a Eros, que es justamente lo que ocurre con el deseo. El deseo va creciendo y en ese creciendo, lo que se está viendo es que Anteros está produciéndole o dándole fuerza a Eros. Entonces, en el caso que tú traes de la paciente, lo que habría, para tu comprensión, no para la paciente, es que hay un Anteros exacerbado, que ha hecho que Eros también esté exacerbado. Ahí hay una distorsión, por supuesto, de estas fuerzas. Entonces, claro, a la paciente entonces hay que mostrarle su voracidad, y ya son otros elementos que también van entrando seguramente en la psicopatología de la paciente. Sí, y en su individual, y en el trabajo con su individualidad, es lo que pienso yo que apunta, pues, ¿no? Esa necesidad de lo individual y no tanta... Y está puesto afuera, pues, todo, ¿no? Puesto todo afuera, pero además en el otro. ahogando el afuera. Sí. Ya está ahogando a la terapeuta, está ahogando al marido, o sea, en esa necesidad de devorar, ella está, bueno, ahogando, ¿sí? Matando, para que sea todavía mucho más la imagen, ¿no? El otro no existe, entonces, existe nada más tu deseo y tu carencia y tu necesidad. Exacto, exacto. Ok, muchas gracias. Gracias, Irene. Yo creo que es una cosa como querer estar para poder ser con el otro. Y si hay una dificultad para eso, wow. De hecho, antes de conectarnos, estábamos conversando con la tía sobre eso, porque hay como confusión, ¿no? O sea, uno le quiere entrar al tema desde la lógica, y esto tiene otra vía para poderle entrar, que no solamente es el raciocinio, ¿no? Y desde la filosofía y la sociología, que no es cosa del deseo, pero están hablando de la agonía del Eros, Byung-Chul Han, del amor líquido, Zygmunt Bauman, y de cómo esta forma de estar en el mundo nos ha quitado también una forma de ser. Entonces, existe una erótica tecnológica, existe una erótica electrónica en estos niveles de individualización que estamos. ¿Qué hacemos también con esto de la pantalla y con lo que deseamos? Y esto como pantalla de proyección, ¿qué hacemos con todo eso, no? Hay un trabajo que yo escribí sobre Eros electrónicos, que se los recomiendo, está en Aleteia, y el Eros electrónico no existe, o sea, eso es un estado de narcisismo puro, eso es pura pantalla, puro espejo. O sea, tú creas el amante a través de textos, tú creas al amante a través del significado de la entonación que le das al mensaje, y eso son puras proyecciones tuyas. Y eso es bien difícil, como de digerir. Y ahorita el último libro de Byung-Chul Han se llama No Cosas. O sea, nosotros nos estamos relacionando y vinculando con no cosas. Estamos destruyéndonos. La verdad que yo tengo demasiado poca benevolencia con lo que nos pasa en el futuro. Pero bueno, es una apreciación mía. Adelante, Susana, yo después le doy la palabra a Nelly. No sé si vas a amplificar algo. Sí, más que amplificar, preguntar, entonces el Eros de lo que habla Irene es un Eros que está como en una etapa muy narcisista. Magali, que tú hablaste de esa etapa narcisista, que está yo conmigo mismo, o sea, que se está viendo a sí mismo y se está reflejando en sí mismo, que es lo que yo no había comprendido en un inicio cuando tú hablaste de la aparición de Narciso, y entonces es esa relación de uno con uno mismo y no pasa más al otro, y entonces bueno, esa fantasía
de celos o todo, viven en esa misma persona. No existe más nadie, o sea, hay una... No hay tú, No hay un no tú hay, y tampoco lo que dice yéndolo a lo David. amoroso, donde hablamos de un amado y de un amante, ¿ok? O sea, está Narciso amándose a sí mismo, sin saber creyendo además que es un otro. O sea, Y además en un estado de ibris, porque lo que estaba planteando ya Irene era un estado de exacerbación de todas las funciones, digamos, de afectividad. Y, ajá, y entonces esto, David lo trae ahora, y entonces nos dice que también nosotros tenemos un estado narcisista de exacerbado con la pantalla, ¿no? sí, así es. Qué bien, mejorando. ¡Qué bien! Adelante, Nelly. No, que justamente estaba pensando lo que tú dijiste ahora, que si tratamos, ¿no? Como dice Maga también, si tratamos de entender esto de Eros y del deseo y todo esto, compañeros de Eros, desde una línea temporal, pues se nos hace complicado. ¿A quién fue primero? Si Eros, el deseo, quién apareció, no, porque ahí sí es verdad que para poderlo comprender tenemos que, desde la atemporalidad, ¿no? Como el cuento de quién fue primero luego la gallina, eso no lo vamos a resolver, sino si lo tratamos de ver, repito, temporalmente, desde una línea temporal, porque el mito nos cuenta que una de las formas en que nace Eros es, bueno, Poros y Penía se encuentran ahí en esa fiesta, ¿no? Y entonces, bueno, ahí la pobreza que estaba justamente necesitada, ve a Poros que es el recurso y dijo, bueno, aquí, ¿no? Aquí tengo, pero el mito nos dice nació Eros, pudo haber nacido otra cosa, solo que el mito nos dice que fue Eros, ¿no? Entonces, es que siempre estamos como esperando una respuesta que nos cuadre o que sea muy lógica y eso a veces pues nos enreda. Y sobre todo con Eros, porque si con algo podemos ver que no hay lógica posible, es con Eros, porque cuando nos enamoramos de cualquier tipo de amor, porque claro, siempre pensamos más en pareja, que perdemos la cabeza, que hacemos cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, pero también el Eros hacia los hijos también podemos llegar a hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado, o por un trabajo, o por lo que sea. Entonces, justamente con Eros es cuando menos funciona esa racionalidad o esa temporalidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo otro para repetir algo que me parece importante es, hay muchos orígenes de Eros. Hay una genealogía muy, pero muy, o sea, hay un Eros cosmogónico de vinculación y de formación de diferentes seres. Hay un Eros que es hijo de los amantes, Ares y Afrodita. Hay un Eros, o sea, ojo con esto, ¿no? Para no, claro, yo tomé para el deseo, tomé este origen de Eros dándole una energía que necesitaba para tener bueno, vamos a decir, eh, crecimiento, ese crecimiento y una conjugación de opuestos con el hermano Anteros. Pero esa no es la única, ojo. O sea, entendiendo pues de que hay muchas maneras de la amorosa, pues todo lo del deseo amoroso, que quizás pues también hubo una parte allí en la ponencia, pues no, como la llaman, no todo es amoroso en la vida, con ese digamos, grado de lo amoroso. Porque yo puedo, o sea, amar a mi patria, ¿okay? Pero entonces no hay elementos amorosos como lo hay con un otro en la situación pues de conexión amorosa como tal. O sea, hay que empezar también a poder discernir entre una y otra eh, formación pues de eros, ¿no? Tiene la palabra Mirta. Adelante, Mirta.
Adelante. Hola, muchas gracias. Me parece que este es un tema muy súper importante. Y muchísimas gracias a los dos por este trabajo tan fantástico que están haciendo. Y por favor no se vayan tanto tiempo, los vamos a extrañar. Medio de diciembre. A ver si tenemos un bonus de diciembre. Ahí nos contarán. Pero bueno, mi pregunta en relación a Eros y el deseo, me gustaría también integrar la pregunta del cuerpo, porque creo que Eros, deseo y cuerpo, sobre todo en estos tiempos, es una relación supremamente importante. Por esto mismo que David decía, cómo estamos llevando toda esta cuestión de la erótica de las cosas, de los objetos, y entendiendo que el deseo proviene de una necesidad, de esa necesidad fundacional que tenemos los seres humanos, y ese agujero que nos queda de la necesidad. Y no sé, el Eros como esa energía que nos vivifica, esa pulsión de vida que a veces también se puede llevar más allá, como tú lo decías, Magali, esos encuentros eróticos tan enormes que van más allá de la pulsión de vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que una pregunta importante desde mi lugar es el cuerpo, el trabajo del cuerpo en toda esta cuestión de Eros y el deseo. Lo pongo ahí como una pregunta personal, porque me parece que cada vez estamos más lejos del cuerpo. Y cómo podemos hacer para vivificarnos con ese Eros hacia el cuerpo. Bueno, mira, bueno, eso tiene también, pienso yo, muchos elementos, ¿no? A ver, entonces, ¿aló? No sé qué está pasando. Ok. Para conectarnos con el cuerpo, entonces viene toda la información de alimentación. Viene toda la conexión, pues, Eros como conector con la alimentación, Eros como conector con la parte de, digamos, de ejercicios, etcétera. ¿Qué es lo qué es lo que el cuerpo necesita y con qué lo voy a conectar? Entonces, claro, eso se dispersa porque hay entonces cantidades de pensamientos distintos en relación a eso, ¿no? Entonces, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Que mi relación con el cuerpo va a depender de mi salud. ¿Okay? Entonces, Eros conectado con la salud a todos estos niveles. Okay. La conexión de que haya una interacción entre cuerpo y psique. ¿Okay? El movimiento corporal con el movimiento psíquico. Es decir, creo que es un tema que habría que ver por dónde se quiere tocar, porque es como conector, Eros como conector, la conexión con el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el deseo? Entonces, bueno, lo que pasa también es las modas en la cultura. O sea, mi deseo con el cuerpo es porque quiero ser de tal talla, que es lo que se usa para poder entonces tener una pareja, si fuese por allí en los que nos fuésemos. Entonces, o sea, tiene muchos, pero muchos niveles de conexión. No sé por dónde se te ocurre que en la pregunta que estás haciendo, ¿no? Bueno, no, la pregunta, Magali, no es en relación al cuerpo de uno con uno, es al cuerpo de los amantes. Es la erótica de los amantes como cuerpos vivientes, el uno con el otro. Es en relación a eso, no es con el cuerpo personal, sino el encuentro de esos cuerpos
¿no? Porque nos encontramos con los cuerpos de las imágenes, nos encontramos con el cuerpo de los objetos. Estoy hablando de el encuentro entre los cuerpos humanos, la erótica de los cuerpos. Sí. Bueno, Yo yo hice una... quisiera ver, Dale, dame dale. un segundo, porque yo quisiera, o sea, porque me parece interesante lo que estás preguntando. Hay un autor que se llama Daniel Taropio, que tiene un libro que se llama Vínculo Primordial. Él es un terapeuta transpersonal y él creó una técnica transpersonal que se llama danza primal, en donde se trabaja con lo corpóreo. Hay muchas técnicas psicocorporales de danza con o sin música, yo no soy experto en eso, pero una de las cosas que me llama la atención, y hace como una semana también se lo comenté a Magali, yo tengo aquí en Quito unos pacientes que abrieron una Sepsi Shop virtual, en donde la gente compra de este tipo de juguetes. Y el muchacho que vende este tipo de juguetes me comentaba que había salido ahorita como una vagina que es como mecánica, que tú la conectas con una app al teléfono y a través de lo que tú controlas con el teléfono, esa vagina tú ves si la pones más caliente, menos caliente, si la pones un poco más húmeda, menos húmeda y tal. Yo no creo que haya cuerpo. Cuando él me estaba diciendo esto en la sesión y me decía que además el costo de la vagina mecánica y la importancia de que la gente la estaba queriendo, vuelvo y repito, no soy benevolente con nuestro futuro. Porque, bueno, o sea, yo quería trancar el consultorio. O sea, yo abrí una sexy shop, porque si ese va a ser el futuro, entonces ya de dildos pasaremos a las vaginas mecánicas. O sea, no hay, eso es un terreno desconocido, inhabitado, inefable para mí. Y yo creo que ahorita en la posmodernidad, no sé, Mirta, lo lamento mucho, pero no veo en las parejas, no sé, yo soy terapeuta de parejas también, las parejas no tiran, y discúlpenme mi caraqueño, no están teniendo sexo, no están teniendo sexo. No importa la cualidad, no importa la cantidad, semanal, cada 3 veces, cada 2 meses, lo que sea. La gente no está intimando. Y eso es un síntoma de nuestro siglo. Por eso la pregunta, porque cada vez le ponemos menos el cuerpo a las cosas. Exactamente. ¿No? Estamos retirando el cuerpo completamente. Todo esto de la pantalla, ¿verdad? O sea, todo esto online, todo esto que nos está pasando con el teléfono, esto y lo otro, nos está alejando del deseo. Yo traje como un ejemplo el beso, ¿sí? El beso como ese aparecer del deseo entre los amantes, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, en estos momentos no es tan importante el cuerpo de mi amante, porque yo entonces te invito a que vamos a conversar en un parque o en una cafetería, pero tengo el teléfono todo el tiempo entre tú y yo, entonces hay una pantalla. La inmediatez suena o se prende la lamparita y ya lo que es más importante no es lo que estoy hablando contigo, sino lo que el teléfono me va a decir. O sea, nos estamos perdiendo como relación. Por supuesto, el deseo, pues lamentablemente se corta. O sea, si había deseo en el inicio, pues estos elementos que van entrando, pues cortan ese triángulo del que hablamos, ¿no? Amante, o deseante deseado, amante y amado, y la vinculación que hay entre eso no está presente. Eso no está presente. Entonces, ni me imagino entonces cómo puede ser bueno, una relación sexual, o sea, cuerpo completo, desnudo, etcétera, porque es que estoy pensando en las aplicaciones. Bueno, no sabía de esta aplicación que tú le conectas al teléfono, pero bueno, pero lo que tú estás preguntando, sí siento que
nos está llevando la situación actual a perder los cuerpos. Estamos perdiendo muchas cosas y, por supuesto, los cuerpos se están perdiendo. No hay deseo. El deseo se está coartando. Gracias, Magali, gracias, Solo para David. que sepan, la vagina mecánica vale $1.500. Y ¡Wow! bueno. Es más barato que tener un amante, ¿no? Claro, por Dios, por favor. O sea, y además tú la pones como tú quieres, según la aplicación, tú la vas regulando. Vamos Mira, a ¿sabes cerrar qué? Ajá. Déjame decir algo que justamente en estos días, hablando de cuerpo, o sea, sentí una necesidad tan grande de expresarme corporalmente a través de movimientos, porque me siento que estoy constreñida. Y mira, de verdad que fue una cosa impresionante. Yo solita ahí diciéndome cosas a través de mi movimiento corporal. O sea, un encuentro con mi cuerpo, con mi corporalidad, con mi sentir, porque este constreñir me tiene... Y yo quería agregar algo también, si se puede, a la misma línea, y es lo que yo percibo, que no es que antes hubiera algo diferente, ni mejor, creo que no. Me parece que ahora con las noticias que vemos, tanto abuso por todos lados, yo lo que creo es que tenemos, o por lo menos uno lo ve cuando hace análisis mismo, ¿no? Es que cuando vamos a sentir, no vamos a sentir placer únicamente, vamos a sentir toda la carencia, todos los miedos, toda la rabia, todas las angustias, y entonces si no tenemos, no sé, rituales más sociales, o si no tenemos la opción de lo psíquico, que ha sido pues para los que estamos aquí, una manera de contener todo esto, es difícil ir con todo el cuerpo y ir a esa unión como con esa... ¿no? Esa función trascendente de nuestro, lo más sagrado, pero también con nuestra corporalidad, que es un poco ahí la parte que quisiéramos sentir esto. Entonces, pienso yo que todos son intentos difíciles, pero yo creo que, no sé, igual, aunque a uno le parezcan absurdos, yo creo que mientras, hasta válidos, hasta que no haya algo que realmente nos dé una opción distinta, ¿no? Porque igual todas las adicciones tienen que ver con lo mismo, como un sexy shop. Son intentos, ¿no? Creo yo, no sé. Sí, sin duda. Sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Intentos y seguiremos, o sea, seguiremos. Cerramos con Irene otra vez. Adelante, Irene, y contigo cerramos la ronda. Rapidito quería comentar que esto del cuerpo, si realmente nos deja, yo como terapeuta aquí en Miami a veces me quedo así como deseante cuando sobre todo los muchachos jóvenes que incluso viven aquí me piden hacer la terapia por Skype o por Zoom. O sea, es como que para mí es como incomprensible porque definitivamente el cuerpo es necesario para mí en ese encuentro, ¿no? O sea, por supuesto que el Zoom es algo como que peor es nada, pues, ¿no? O sea, gracias al Zoom podemos estar con Magali, aunque nos separa una distancia gigantesca, pero para mí de verdad que la posibilidad del cuerpo, de lo que emana el cuerpo en la terapia y en la vida real, no lo sustituye definitivamente nada, pues, ¿no? Y yo creo que eso es una reflexión importante a la que uno tiene que llegar, porque los jóvenes de hoy en día pareciera que lo vieran como distinto, pues, ¿no? En alguna medida, no lo vamos a generalizar, pero es muy importante, pues, este tema, me parece. Bueno, gracias a todos. Estoy de acuerdo contigo y eso, bueno, es que nos estamos diluyendo como seres humanos, nos estamos, como decía Bauman, liquidando, o sea, todo esto, bueno, este online y todo el nuevo orden mundial, pues, ¿no? Sin entrar en conspirativas, bueno, nos está de eso, diluyendo y liquidando como
como seres humanos, en todas las edades, no solamente los chamos. Los chamos, por supuesto, o sea, la cosa del celular es lo más importante. Tú vas a un restaurante y tú ves a una familia y los chamos no están compartiendo para nada. Y la mamá le pregunta, ¿pero qué quiere? Lo que sea. Porque lo que más interesa es el juego que está haciendo en su tableta o en su cuestión. O sea, bueno, pero eso es lo que nos va a tocar vivir porque bueno, cada día tenemos más situaciones pues de este tipo que nos están apabullando. Y para nuestras generaciones es más duro, es más difícil que para las generaciones más jóvenes, porque las generaciones más jóvenes de alguna manera han crecido con eso. O sea, para nosotros es como un cambio radical que nos afecta más. Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Con esto terminamos este año. Felices fiestas para todos, con cuerpo, con ponche crema, con alma, con deseo. Gallacas, con gallacas. Con beso, con lengua, con mordisco, con todo. Pero con cuerpo, por favor. Con mucho. Nos vemos el año que viene, en Feliz enero. Navidad. Y estén pendientes de todas las redes sociales y bueno, de las próximas actividades. Un fuerte abrazo y gran abrazo para todos.